Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 11 de abril, la Iglesia celebra el día de San Estanislao. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Es un santo muy estimado y honrado en Polonia, su patria. Nació cerca de Cracovia en el año 1030. Sus padres llevaban 30 años de casados sin lograr tener hijos y consideraron el nacimiento de Estanislao como un verdadero regalo de Dios. Lo educaron lo más piadosamente posible. Estudió en Polonia y en París, ordenado sacerdote por el obispo de Cracovia, que es la segunda ciudad de Polonia. Fue nombrado párroco de la catedral. Se distinguió por su gran elocuencia, por los impresionantes ejemplos de vida santa que brillaba a todos con su buen comportamiento y por la forma de costumbres que lograba conseguir con sus predicaciones y con su dirección espiritual. El señor obispo deseaba que Estanislao fuera su sucesor, pero él no aceptaba ser obispo porque se creía indigno de tan alta dignidad. Sin embargo, al morir el prelado, el pueblo lo aclamó como el más digno para ejercer el episcopado, y el Papa Alejandro II lo obligó a aceptar el obispado, el cual ejerció por 7 años desde el año 1072 hasta el año de su muerte en 1079. Era muy estricto en exigir a cada sacerdote el cumplimiento exacto de sus deberes sacerdotales. Su palacio episcopal vivía lleno de pobres porque jamás negaba ayudas a los más necesitados. Tenía la lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas muy penosas para enviarles generosidades y sobre todo sus ofrendas y ayudas. El rey de Polonia, Boleslao, era valiente guerrero, pero se dejaba dominar demasiado por sus pasiones. Al principio, se entendía muy bien con el obispo Estanislao, pero luego empezó a cometer faltas muy graves y escandalizaban y daban muy mal ejemplo al pueblo, y entonces el obispo tuvo que interceder fuertemente. San Estanislao recordaba muy bien aquel mandato de San Pablo. Es necesario reprender, aconsejar y hasta amenazar, con toda paciencia y doctrina, porque llega el tiempo en el que los hombres arrastrados por sus propias pasiones ya no quieren oír las doctrinas verdaderas, sino las falsedades. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Este santo obispo era de carácter amable y humilde. Pacífico y amigo de arreglar todos los asuntos por las buenas, trataba de ser severo consigo mismo, pero totalmente comprensivo con los demás. Era un alma que jamás demostraba orgullo y ponía gran cuidado para no dejarse dominar por las pasiones. Siempre estaba en disposiciones para ayudar a los necesitados, pero conocía muy bien la frase del profeta Isaías: «Ay de los jefes espirituales que sean como perros mudos, que no ladran cuando llegan los ladrones a robar en el campo del Señor». Y él no quería ser perro mudo. Él no quería quedarse sin voz de alerta y alertaba a los enemigos y sobre todo aclaraba el peligro. Varias veces había corregido a Boleslao cuando éste cometía crueldades o injusticias y el rey había mostrado cierto comportamiento y deseos de corregirse. Pero pronto la medida de sus maldades rebosó cuando Boleslao robó una mujer casada para llevársela como concubina a su palacio. Las personas se escandalizaron, ninguno de los altos empleados se atrevía a corregir al rey escandaloso y pidiendo al obispo que se atreviera a llamarle la atención a este terrible monarca. Estanislao se presentó valerosamente ante el rey y le echó en cara el pecado tan escandaloso que estaba cometiendo. Y pésimo ejemplo que estaba dando a todo y este pueblo tan católico. Boleslao se hizo el sordo y no quiso hacer caso. Entonces el obispo, con toda la autoridad de su cargo, lo amenazó con terribles castigos si no se arrepentía de su pecado y sobre todo de su impureza y dejaba aquella mala actitud. Boleslao creyó que el obispo no iba a proceder tan fuertemente y se atrevió a asistir a una misa a la catedral, pero Estanislao mandó a suspender la misa porque no aceptaba que un pecador tan rebelde y escandaloso estuviese allí dando mal ejemplo a todos. Entonces estalló ferozmente la ira del sanguinario rey. Boleslao se propuso vengarse y, un 11 de abril, mientras San Estanislao estaba celebrando la Santa Misa, mandó el furibundo rey a sus soldados a que lo mataran allí mismo en el altar.
Los soldados volvieron al atrio diciéndole que no se habían atrevido a tocar a aquel hombre de Dios porque parecía rodeado de resplandores y de ángeles. Entonces el mismo Boleslao subió al altar y con sus propias manos asesinó al santo obispo. Era el 11 de abril del año 1079. Fue un crimen que nunca pudo olvidar y que lo atormentó día y noche hasta el resto de su vida. El rey hizo que el cadáver del santo quedara en el campo sin sepultar para que lo devoraran los cuervos. Pero entonces aparecieron unas águilas que no dejaron que ningún gallinazo se acercara al cuerpo del difunto, hasta que llegaron unos devotos fervorosos y le dieron santa sepultura en la capilla de San Miguel. Desde entonces, las cosas comenzaron a suceder cada día más de mal en peor para el rey Boleslao. Tuvo que llorar muy amargamente el crimen tan espantoso que había cometido. El pueblo empezó a venerar como un gran santo a San Estanislao y el Papa Inocencio lo canonizó, es decir, lo declaró santo en el año 1253. San Estanislao debe estar pidiéndole a Dios que haya muchos obispos y sacerdotes que, como él, a imitación de San Juan Bautista, que se atrevió a enfrentar al rey Herodes y decirle: «No te es permitido vivir con una mujer que no es tu esposa», y no dejó de decírselo, aunque esto le llevó a ser asesinado por orden de tan malvado rey. Que así también en este tiempo siempre hayan muchos valerosos sacerdotes y obispos religiosos y sobre todo laicos que se atrevan a oponerse a los que dan escándalo y mal ejemplo, aunque esto nos lleve a ser perseguidos y a sufrir martirios. Y a los que se atreven a atacar a los enviados de Dios, que no olviden las palabras del libro santo: «No toquéis a mis ungidos, no hagas daño a los que yo envío para comunicar mis mensajes». Salmo 105. Porque el que ataca a uno de mis enviados es como si me hiriera a mí en la pupila de mis ojos, dice el Señor. Es por eso que hoy es el día de San Estanislao. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender de la vida de este santo? Lo primero es que tú y yo, hermanos y hermanas, debemos declarar lo que está mal, debemos denunciar aquello que está mal, debemos, hermanos y hermanas, tener el valor para decirle a la gente sus pecados, las cosas que hacemos mal, pero lo primero que debemos hacer es estar seguro que nosotros estamos cumpliendo, porque muchas veces nos encanta decirle a la gente lo que está mal, pero no vemos nuestro propio pecado. En primer lugar, nos examinamos a nosotros mismos. Hoy es un día para que, evaluando nuestras vidas, nosotros digamos: Señor, perdóname, voy a cambiar, y luego me atrevo a darle un consejo a aquel que está mal. También aprendemos de la vida de este santo que nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo el corazón. Que no temamos a la hora de denunciar, que no temamos, hermanos y hermanas, a la hora de poder movernos en fe, porque es el Señor quien nos respalda. Hoy es un día para decirle al Señor: te amo, te necesito, perdóname, y en tu nombre voy a estar listo para cuando tú me desees enviar. Hermanos y hermanas, que no hayan enemistades entre hermanos, que no hayan situaciones difíciles en tu familia, porque tú tienes que ser ese ángel que Dios ha enviado para aclarar las cosas. Eso es lo que a mí me enseña la vida de este santo. ¿Y a ti qué te enseña? Vamos, anímate, déjame un mensaje aquí en mi canal de YouTube para que me cuentes qué te enseña la vida de este santo. Pero sobre todo recuerda que la vida de los santos es para aprenderla, para ponerla en práctica y para compartirla. Así que inicia a compartirla y ponte a imitarla. Y no olvides compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.